todos y todas, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy voy a hacer algo que hacía bastante tiempo que no traía al canal, y es un repaso de mis últimas lecturas. Que tengo que decir que hay cosas con las que he fangirleado mucho, pero lo que viene siendo fangirlineo nivel experto ya. Os recuerdo antes de empezar con el vídeo que podéis suscribiros para ver más vídeos literarios relacionados con creatividad, con hábitos, con momentos filosóficos que me entran ahí de repente, y que también podéis seguirme en otras redes sociales como en Instagram. El primer libro del que os voy a hablar es uno que me llevaba todo el mundo diciendo 1000 años que leyese, léelo que te va a encantar, léelo, y era como que no encontraba el momento, pero ahora que estoy leyendo por la situación mucho más en ebook, lo encontré a bastante buen precio y ya ahí, así que no me pude resistir. Y es que una ganga en libros no le puedo decir que no. El libro en cuestión es Tu nombre después de la lluvia, de la saga de Dreaming Spires de Victoria Álvarez. Me ha encantado. A pesar de todo el hype que me habían creado sobre este libro, que puede ser peligroso a veces, no me ha defraudado en absoluto. Esta trilogía está protagonizada por tres, no sé si llamarlos chicos o hombres o, bueno, tres señores, ¿vale? Que viven en Oxford y que llevan entre los tres un periódico que se dedica a explorar lo paranormal, a recoger sucesos un poco que tienen que ver con fantasmas, investigaciones que tienen que ver pues con todo este mundo, ¿no? De lo inexplicable. Y en cada libro se van a enfrentar a un misterio que tiene que ver, como os digo, con un elemento sobrenatural. En este primero van a viajar a Irlanda, que me encanta, a investigar la Banshee que aparentemente hay en un castillo, mansión, de esos así, pues ya sabéis, misteriosos, bruma, etcétera. Todo muy guay, la verdad. Me ha gustado mucho porque es como una especie de mezcla entre Sherlock Holmes, Indiana Jones y también los cazafantasmas. Me ha encantado, como en todos los libros de Victoria Álvarez, la ambientación, el hecho de que nos transporte por completo a los lugares y a las épocas que estamos visitando. Es súper fácil enamorarse de los personajes porque son muy carismáticos, un libro con un poquito de todo, bastantes emociones también, muy intenso. Y una de las cosas que más me ha gustado es el estilo, en el sentido de que leía sobre esa época y también tenía la sensación de que está escrito un poco como podría haberlo escrito una autora de esa época. Y no sé, eso me ha gustado mucho porque como que me ayudaba mucho a meterme en ese ambiente. Y claro, ¿qué ha pasado? Que yo me compré el primero para leerlo, y luego tenía otros libros pendientes para leer, pero claro, con el cliffhanger del final, no ese gancho que te deja ahí, pues he tenido que seguir leyendo y ahora estoy con el segundo y ya os contaré. Y seguramente no lea otra cosa hasta que me acabe esta saga porque me conozco. El lado positivo, que ya están todos publicados, así que no hay que esperar. El otro libro que he leído estos meses, y yo creo que el más hypeado, el más famoso, que ha estado en todas partes, y es el de Rojo, Blanco, Sangre Azul. Llevaba ya tiempo echándole el ojo, pero bueno, estaba buscando el momento para leerlo. Y con toda esta situación necesitaba leer algo divertido, algo ameno, el tipo de libro que te transporta por completo, ¿no? Y que te sumerges, te enganchas. Y ha sido exactamente ese tipo de libro, ¿no? Una comedia romántica, fresca, divertida. Nos sitúa en un maravilloso mundo paralelo en el que la presidenta de los Estados Unidos es una mujer, la primera mujer presidenta, así que el protagonista va a ser su hijo, el hijo de la presidenta, que tiene una relación un poco tensa con el príncipe de Inglaterra, pues por motivos pues políticos, diplomáticos, etcétera. Suelen encontrarse y al principio pues tienen esta rivalidad un poco extraña hasta que se van a ver obligados a pasar tiempo juntos un poco por el postureo, pues básicamente porque no puede ser que dos potencias mundiales pues estén ahí con el rifirrafe, entonces pues no les queda otra que hacerse los amigos y poco a poco van a ir descubriendo que tienen más cosas en común de las que pensaban. Os podéis imaginar un poco por dónde va la cosa, como os digo, no defrauda, es exactamente lo que parece. Es uno de esos libros que te hace pasar un buen rato, que te saca sonrisas, que te hacen creer un poco en un mundo mejor. Muchas veces eso es lo más generoso que puede hacer un libro por ti. También un poco en esa línea de evadirte, de viajar, de, no sé, leer algo que te haga sentir un poco feliz. He leído El camino para llegar hasta mí, de Jenny Colgan. Vamos a viajar a una isla de Escocia, que es, me encanta Irlanda, Escocia, todo bien en la vida. En este caso lo vamos a hacer de la mano de Flora, que es una joven que está intentando, digamos, ganarse la vida y prosperar en Londres, pero la ciudad, su trabajo, su jefe, se le está haciendo todo un poco bola. Digamos que las expectativas que ella tenía cuando llegó a la ciudad desde este pueblecito de Escocia no han coincidido del todo con lo que luego ha pasado. Lleva ya varios años, empieza a dudar de toda la vida, piensa en teñirse el pelo de 30 colores distintos. Seguro que sabéis de qué tipo de crisis existenciales estoy hablando. Pero todo cambia cuando por casualidades de la vida tiene que volver a este pueblecito tan mono y tan guay, y allí pues va a tener un poco la ocasión de conocerse un poco mejor a sí misma, de salir un poco de esa crisis. Este libro lo tengo en físico y no lo encuentro, ¿vale? No sé dónde está, no sé en qué parte de mi estantería está, es un poco extraño. No es la primera vez que me pasa. Estoy segura de que acabaré de grabar el vídeo y lo encontraré. Es que son así, cosas que se esconden y luego aparecen cuando ya no las necesitas. El libro en cuestión es El fin de la historia, una novela juvenil ambientada en verano, muy fresca también. Hay valores muy positivos, que es algo que me ha gustado y que me ha sorprendido
sorprendido. Cómo se centra mucho pues en la amistad, en la familia, en la honestidad, en ser uno mismo y también en las segundas oportunidades. En esta historia una joven llamada Marina va a volver a reconectar con su familia materna, que vive en un lago que en verano se vuelve un entorno muy turístico y allí pues va a hacer amigos, va a enamorarse, pero también va a descubrir una parte de sí misma que tenía enterrada. Me gustan todos estos libros, ¿no?, en el que las personas están perdidas y se encuentran. Y ahora vamos allá con los libros con elementos fantásticos, de fantasía, con magia. El primero es El engaño de la princesa, que por cierto es que me encanta la portada, o sea, me parece preciosísima. Es una novela que hace una especie de retelling del ciclo artúrico, así que en cuanto lo vi dije, la necesito, porque todo lo que tenga que ver con el ciclo artúrico me apasiona. Y en este caso la historia nos la va a contar Ginebra, o no exactamente, porque no es la Ginebra que conocemos de forma habitual en este tipo de historias. Es una historia con magia, con misterios, con caballeros. Lo único que sí que me ha dejado un poco así, que me ha fallado, que me hubiese gustado de otra forma, pero claro, es como, bueno, pues si lo quieres de otra forma, haberlo escrito tú, ¿sabes? Es lo que hay. Pero no sé, como que me hubiese gustado que hubiese habido más puntos de vista, porque tenía la sensación, sobre todo al final del libro, que habían estado ocurriendo un montón de cosas y que claro, no las vemos porque solo vemos el punto de vista de Ginebra y después solo nos cuentan, ha pasado esto. Y realmente me hubiese gustado mucho verlas, me hubiese gustado, no sé, explorar un poquito más este universo de Camelot, porque me parece interesante la versión que ha contado y me hubiese gustado, no sé, poderla vivir más y profundizar más en ella. Pero esto es cosa mía, que yo me leería libros escritos desde 85 puntos de vista y sería feliz. Y hablando de libros con muchos puntos de vista, me he propuesto releer este año la saga de Una magia más oscura de Victoria Schwab. La primera vez pues la leí preocupada a ver qué ocurría y queriendo saber más y qué va a pasar, y en esta ocasión digamos que la estoy saboreando, ¿no? La estoy disfrutando un poquito más. Estoy leyéndola un poco más como autora que como lectora, intentando ver qué es lo que ha hecho Victoria Schwab todo el rato con los personajes, con la trama, disfrutando también el lenguaje, ¿no? Entonces ha sido pues una experiencia de encontrarme otra vez con este libro y decir, vale, ahora que ya no estoy preocupada por qué ocurre, voy a diseccionarlo y tal. Para quienes no conozcáis esta trilogía, se ambienta en un mundo en el que existen 3 Londres distintos conectados entre sí a través de la magia. En cada Londres hay un nivel de magia distinto. Nuestro Londres sería el aburrido, el Londres gris en el que no hay magia, pero luego hay otros Londres como el Londres rojo donde sí que hay. Todo empieza cuando el protagonista, un joven llamado Kel, que cruza de un Londres a otro como emisario, le van a tender una trampa y a partir de ahí todo se va a complicar muchísimo. En fin, es una saga maravillosa con un world building que me parece muy original, con personajes complejos y súper diversos y divertida y con acción intensa, con oscuridad. Y hablando de magos y brujas, el siguiente libro es adorable. Está protagonizado por uno de esos personajes que enseguida te tocan la fibra sensible y te llegan al corazón. Y es Nikki, la aprendiz de bruja. Me ha gustado mucho este libro. Es un libro middle grade, pero me parece de este tipo de libros para niños que se puede disfrutar a cualquier edad. Está protagonizado por una bruja llamada Nikki, que resulta que las brujas en este mundo, ¿no?, pues cuando cumplen los 13 años tienen que irse a una ciudad, a un pueblo donde no hay una bruja y asentarse allí, ganarse la vida, ayudar a la gente de ese pueblo. Claro, pues Nikki ha cumplido los 13 años y se va a tener que buscar su propio lugar, y en vez de pues hacer las cosas fáciles e irse a un pueblecito chiquitito y tal, pues ella se va a una ciudad y al principio le cuesta un montón adaptarse, va a tener que ir sobreponiéndose a un montón de obstáculos, y es una historia muy bonita de cómo esta niña poco a poco va encontrando, ¿no?, las respuestas y va ganando confianza en sí misma. Y es que todos los personajes son súper monos y la gente es súper buena y es que es muy bonita. Además os recomiendo un montón ver la película de Estudios Ghibli porque es preciosa, o sea, todo lo que cuenta, la estética. También he leído un par de clásicos estos meses. El primero es Tristana, de Benito Pérez Galdós, que como podéis ver es una edición de estas súper chiquititas y súper económicas y oye, pues está bastante guay, la verdad. Esto sí que es, literalmente es de bolsillo. Es una historia ambientada en el siglo XIX en Madrid, lo cual es extraño porque estoy acostumbrada a leer historias de esta época, pero siempre están en Inglaterra y demás. Ha sido curioso, para variar, leer sobre cómo era la ciudad en la que vivo antes y reconocer algunas zonas y luego otras que han cambiado un montón. Y bueno, esta historia es la historia de una joven llamada Tristana, que digamos que en su vida vive 2 tipos de amores. No sé, desde mi punto de vista es una historia bastante pesimista, o no sé si llamarla pesimista o realista, porque digamos que describe a los personajes y igual que habla de lo bueno, no tiene ningún tapujo a la hora de resaltar lo malo. Creo que es un libro en el que se tocan muchos temas y supongo que al final
sobre todo en libros que se han escrito hace tanto tiempo, es una cuestión de interpretación. Yo como que con lo que más me ha quedado ha sido con ese peligro de idealizar a la persona, ¿no? Y de estar más enamorado del amor que del otro, por decirlo de alguna manera. Me ha sorprendido que tiene mensajes que con respecto a la igualdad de la mujer me han parecido muy progresistas. Y no sé, eso siempre es una sorpresa agradable encontrarte en libros de esta época con mensajes que reivindican que la mujer debe ser libre, que la mujer no es justo que no tenga las mismas opciones que los hombres, que se les limite su libertad, que se les limite su acceso a la educación, que dependan de un hombre para poder vivir y que no se puedan ganar la vida por sí mismas. Me ha sorprendido muy gratamente y me quedo con ganas de leer más libros de este autor. Y otro libro que he leído también protagonizado por un personaje femenino, pero este, bueno, es que ahora os explico. Es Otra vuelta de tuerca, es un libro del que había oído hablar un montón de veces, pero no acababa de tener muy claro de qué va. Supongo que precisamente porque hay un montón de teorías y de especulación con respecto al verdadero mensaje de este libro. A ver, ¿cómo explico mi experiencia con este libro sin entrar en spoilers, ¿vale? O sea, digamos que esa interpretación básicamente depende de dos cosas, ¿no? De que tú creas que la protagonista, que es una institutriz que va a enseñar a una casa a dos niños que son un poco extraños y que están pasando cosas un poco peculiares en la casa, pues digamos que la interpretación depende de que tú pienses, vale, esto es una historia de fantasma, en la que hay fantasmas pues haciendo de las suyas y energías malignas y demás, o en las que tú creas pues que esta señora pues está loca y demás. El típico libro que lo tienes que leer tú y cuando llegues al final pues es como Origen, cada uno pues se queda con su interpretación. Yo apuesto por el fantasma y esa interpretación que surgió después con estas teorías freudianas un poco turbias en el que, no sé, es que me parecían, cuando les estaba leyendo las interpretaciones que se hicieron en esos años y que aún se siguen estudiando, me parecen, no sé, me recuerda como cuando una mujer exigía derechos y se rebelaba y la llamaban histérica o la metían en un psiquiátrico, y entonces no me acaba de convencer. Ha sido una lectura un poco extraña porque al ser una historia que para mí es una historia de fantasmas y paranormal y, como os digo, en el que aparece la presencia del mal, pues es un poquito inquietante. Y luego todas esas interpretaciones que desde mi punto de vista son un poco misóginas, no hacen que le tenga mucho aprecio tampoco a la historia. Si os gustan este tipo de lecturas, pues os recomiendo que lo leáis y que toméis vuestra propia decisión sobre de qué pensáis que va el libro. En este repaso de lecturas también os voy a hablar de 3 novelas gráficas. La primera es la de El Príncipe de Acero, ambientada en el mundo de Sombras de la Magia de Victoria Schwab, escrito por ella. Estos cómics serían una especie de precuela en la que conocemos al rey Maxim cuando era joven, cuando aún era un príncipe, y esto nos va a permitir entender la figura en la que se ha convertido en los libros de Sombras de la Magia. Este primer tomo es cortito pero intenso, los personajes para el poco espacio que hay tienen un montón de matices, hay mucha acción, muchos plot twists, o sea, de nuevo, para lo corto que es, la cantidad de plot twists y lo intenso que es me sorprende. Pero quizás una de las cosas que más me ha gustado es ver cómo se ha traducido visualmente la magia que nos explican en los libros de Sombras de la Magia, cómo las describe Victoria Schwab y cómo nos las transmite. Ver un poco cómo el artista visualmente ha sido capaz de convertirlo en algo muy chulo, muy llamativo, con muchos colores, que realmente te hace sentir que es magia. Y no sé, eso me parece muy difícil porque es todo muy abstracto. Se nota que ha habido muy buena comunicación entre ambas y luego te explica también un poco el proceso y me parece muy guay. También he leído y necesito las siguientes partes, por favor, espero que las publiquen pronto en español. Heartstopper, esta primera parte titulada Dos chicos juntos. Es una historia de chico conoce chico ambientada en el instituto y me ha gustado porque es como muy normal en el sentido de que no hay elementos súper dramáticos ni nada por el estilo, sino que es algo cotidiano, es una historia de amor de instituto súper cookie, súper normal. Me gusta que me transmita como esa sensación de que en realidad pues los dilemas internos que tienen los personajes son parecidos a los que puede tener cualquier chaval en el instituto, algo con lo que nos podemos identificar. Y está protagonizada por dos personajes llamados Nick y Charlie, que son adorables, o sea, de verdad, es que merecen todo en el mundo y ser protegidos y ser felices. Nick y Charlie no se conocen de nada, aunque vayan al mismo instituto, porque Charlie pues es como más tímido y Nick pues es el típico deportista, carismático, que se lleva bien con casi todo el mundo. Y se conocen por fin el día en que se sientan en clase por casualidad y a partir de aquí su relación va a ir evolucionando, haciendo que sobre todo Nick se cuestione muchas cosas. Me encanta porque, no sé, es que me gusta poderme sentar a leerme algo que me dé paz interior. También he leído
leído otro libro del que tenía cero expectativas porque la verdad es que no sabía muy bien ni de qué iba, pero que también me ha parecido precioso, aunque este sí que me ha hecho sufrir un poquito más, y es el libro de Momo, que es muy grande, como podéis ver, es casi más grande que yo, Dios mío. Este libro está protagonizado por una niña que vive en un pueblecito súper pintoresco, así francés, pero como con una estética muy de Ghibli. A través de los ojos de esta niña vamos a ir viendo a todas las personas, los vecinos que viven en este pueblo y que algunos pues son un poquito peculiares. Cada uno de estos personajes tiene su propia historia y se van a entrelazar con los de Momo. Momo es una niña de la que es súper fácil enamorarse porque es la típica niña inquieta, rebelde. El último libro que he leído es uno muy chiquitito, es este de aquí, No One is Too Small to Make a Difference. Igual lo de ese chiquitito va por ahí. Tenía mucha curiosidad por conocer el discurso de Greta de primera mano porque pues he visto un montón de opiniones en internet, en periódicos, en las noticias, pero realmente pues nunca había ido a la fuente original para ver qué es lo que defiende ella y cuál es su mensaje. Son literalmente transcripciones de sus discursos y después de leerlos he podido entender un poquito mejor de qué nos está hablando y por qué todo lo que nos cuenta es tan importante. Lo recomiendo mucho para quienes como yo pues no conozcáis tal cual su discurso, para ver realmente qué es lo que dice y ver lo que defiende, que a mí la verdad es que me parece que tiene todo mucho sentido y yo estoy muy de acuerdo en general con casi todo, pero creo que incluso para discrepar pues está bien ir a la fuente en vez de a lo que vemos en internet, porque recordatorio amable que irónicamente os digo esto desde internet, hay que tener cuidado con las cosas que leemos en Twitter y en Facebook y en WhatsApp porque no siempre son ciertas, hay muchas fake news, entonces pues creo que lo mejor si quieres saber qué es lo que dice alguien es que lo vayas y lo leas. Sobre todo me parece muy curioso cómo habla de una cosa que es como la intentan desprestigiar continuamente por el hecho de que sea una adolescente y no sé, puedo sentirme identificada con eso porque yo también he sido una adolescente que sin tener nada que ver con todo lo que está haciendo ella y el impacto que está teniendo ella, evidentemente. Yo también he sentido muchas veces que por el hecho de ser una adolescente o una chica joven, muchas veces lo que tienes que decir se tapa o se ridiculiza o te atacan por ahí como si por ser una chica adolescente tu voz no tuviese valor, y eso evidentemente no es así. La voz de todo el mundo tiene valor y sobre todo cuando está diciendo cosas tan importantes como las que dice. Hasta aquí mi recopilación de mis últimas lecturas. Decidme en los comentarios si habéis leído alguno de estos libros que os han parecido, si os quedáis con curiosidad por leerlos y también pues recomendaciones de te tienes que leer este libro que no te he visto hablar de él, no como me ha pasado con Victoria Álvarez, que me lo habéis recomendado 1000 millones de veces y tenía que haber hecho caso antes. Pues ya sabéis, podéis dejarlo abajo en los comentarios para que lo vea todo el mundo. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, no os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien, de suscribiros para ver más vídeos como este y de darle a la campanita si queréis enteraros de cuando subo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. ¡Chao! ¡Chao, chao! Me veo las manos como muy grandes hoy. Para quienes no conozco, os lo recomiendo un montón. No sé por qué estoy haciendo esto, la verdad.